el cilindro. O Sí. no es nada que haga momento. Bueno, mira, el cilindro, vamos a leer el problema, así arrancamos con la resolución. El problema dice, un cilindro uniforme de masa M grande y radio 2R descansa sobre una mesa horizontal. Se ata una cuerda mediante un gancho a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste puede girar sobre el eje. La cuerda pasa por una polea en forma de disco, de masa M y radio R grande, que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre de la cuerda, como indica la figura. Todo tiene la misma masa. La cuerda no desliza respecto de la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Ahí tenemos una rodadura perfecta. Entonces, bueno, ¿qué aparece para que haya para que ruede sin resbalar? Necesariamente hay una fuerza de rozamiento. De lo contrario, el cilindro entonces resbalaría sobre la mesa y no rodaría si no hubiese roce. Porque fíjate que necesitas una fuerza que haga momento. Para que un cuerpo comience a girar, necesariamente tuvo que haber alguna fuerza que hiciera momento sobre el cuerpo. Si ninguna fuerza hace torque, no va a empezar a rodar, como dice en este caso, sin resbalar sobre la mesa. Entonces hay una fuerza de rozamiento que está aplicada ahí entre el cilindro y la mesa. El sistema se libera desde el reposo y entonces, bueno, pide realizar el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo, indicando pares de acción y reacción, escribir las ecuaciones de la dinámica correspondientes, indicando claramente los sistemas de referencia y de coordenada adoptados, utilizando las ecuaciones anteriores, determinar la aceleración y la velocidad del bloque cuando éste ha descendido 60 centímetros, exprese formalmente y calcule la energía mecánica total del sistema cuando el bloque ha descendido 60 centímetros y hallar la velocidad del bloque cuando ha descendido 60 centímetros, empleando únicamente consideraciones energéticas y comparar con el resultado obtenido anteriormente. Después el coloquio sigue pidiendo algunas otras cosas. Fíjense que esto es un caso, así generalmente son los coloquios. Ustedes tienen un problema que van a tener que resolver de cuerpo rígido y lo van a tener que resolver tanto por energía como por dinámica. Y después hay una serie de preguntas, por ejemplo, explicar rodadura perfecta y rodadura con deslizamiento, realizar un esquema explicativo, después definir trabajo de una fuerza a lo largo de un desplazamiento, qué tipo de magnitud física es el trabajo, en qué unidades se expresa. Obtenga la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular para el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué les quiero decir? Acá aparecen preguntas que vienen desde el primer día de clase hasta el último. ¿Qué es la fuerza de roce? ¿Cuántos tipos de fuerza de roce conoce? ¿Cuál es el valor del módulo de cada una de esas fuerzas? Fíjense que esto es lo que se vio en la unidad 2, de dinámica. ¿Cómo se define el momento angular de una partícula con respecto a un punto? Y si se trata de un sistema de partículas, exprese y luego calcule el momento angular del cilindro de masa M y radio 2R con respecto al eje de la polea cuando el bloque ha descendido 60 centímetros. Fíjense que acá tienen que calcular el momento angular del cilindro de masa M y radio 2R con respecto al eje de la polea. En el eje de la polea se pone el punto O respecto del cual se calcula el momento angular total. Y acá van a tener que tener en cuenta esa cuestión de que el momento angular se descompone en dos términos, momento angular orbital y momento angular de spin. Esto aparece siempre en los coloquios. Entonces, ¿qué les digo? Estudienlo. Estudien momento angular y cómo calcularlo respecto de un punto para poder resolverlo el día del coloquio. Entonces, vamos a lo que es el problema. Esperen que me van a hacer una imagen. Una fotito de esto. Sí, me lo pongo acá. A ver si les puedo pegar.
¿Alguien más tiene una pregunta, duda o lo que fuera respecto al problema? Acá están los datos, la masa 2,5 kilogramos y 5 centímetros al radio. Bueno, les voy a compartir ahora, vamos a otra ventana. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces acá tendríamos que ver el tema de cómo hacer, primero arrancar con lo que sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo todo este sistema montado y vamos a tener que ver cuáles son las interacciones de cada uno de estos cuerpos que aparecen en este sistema con el medio ambiente. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer, o bien puedo dibujarlo, a ver si puedo hacer así, que está acá, hacer así, copiar, lo vamos a poner por acá, pegar. Acá tengo esta masa, vamos a copiarlo de la poleita esta. Este pedacito de polea. Y vamos a copiar este que está acá abajo. Lo vamos a poner por acá. Entonces tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre, como les decía que tenemos que tener en cuenta todas las fuerzas que están apareciendo. Acá tengo, bueno, la mesa. Y entonces vamos a dibujar las fuerzas. A ver, ¿qué fuerza? Primero vamos a identificar las fuerzas que están actuando sobre este cilindro. Entonces, tengo el peso que lo tenemos por acá. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos la normal. Ay, le cambié el color a esa. Vamos a ponerla, ahora vamos a poner la normal. La normal estaría actuando ¿dónde? Acá abajo, en el contacto que sería, digamos, con, vamos a poner así, esta sería la fuerza peso. ¿Dónde tiene la reacción el peso de este cilindro? Vamos a ver, poner peso del cilindro. La reacción está en el centro de la Tierra. Entonces, ¿dónde tenemos que ponerla la reacción esa? La tenemos que poner acá. P cilindro prima. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos la normal. Está entrando alguien. Bueno, tenemos la normal. Entonces, la normal, ¿dónde está aplicada? Acá abajo en el contacto y hacia arriba. Entonces, tenemos la fuerza... Ups, ¿qué pasa? La normal. Vamos a ponerla acá, arriba. A ver, ¿qué hacemos generalmente con esta fuerza? Y bueno, la podemos ubicar acá en el centro de masa. Yo sé que es una fuerza que pasa por el centro de masa. Es decir, no va a ser momento respecto al centro de masa. Vamos a expresarla así. Entonces, esta será la fuerza. Esta es la normal para este cilindro. ¿Y dónde está la reacción de esa fuerza? Y bueno, la reacción está acá en la mesa. Esta será la N'. Bueno, ¿qué otra fuerza tenemos acá? Y bueno, en este cuerpo entonces tenemos esta fuerza del tirón. Fíjense que acá tenemos esta cuerda conectada. Entonces vamos a poner esta fuerza que va a ser, entonces, esta tensión que hace la cuerda, ¿sí? Que está pasando justamente por acá. Fíjense que tengo este eje que pasa por el centro del cilindro. Entonces acá le vamos a poner, a esta fuerza la vamos a llamar T1. ¿Dónde está la reacción de esta T1? La reacción de T1 va a estar acá, en la cuerda. Y entonces fíjense que aparece acá en este pedacito de la polea. Ya no hace falta que pongamos el pedacito de cuerda en el medio. Directamente tenemos acá. Vamos a poner a esta acá. Y entonces esta será T1'. Bien, dijimos que este cuerpo tiene una rodadura perfecta. Ahora bien, si conectamos, entonces tenemos todo este sistema montado. Y todo este sistema parte desde el reposo. ¿Hacia dónde se va a mover el sistema? ¿Hacia dónde se van a mover los cuerpos? Hacia dónde está cayendo la masa.
Claro, exactamente. Fíjense que yo acá dibujé ya la tensión de la cuerda. Esta tensión de la cuerda lo está tirando, a este lo está tirando hacia la derecha. Ahora, si tiene rodadura perfecta y tiene que ir hacia la derecha, ¿está bien? Con una rodadura, ¿cómo gira el cuerpo? En el sentido, a ver, si le tengo que poner un sentido, ¿en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj? Aguja del reloj. Aguja del reloj. Fuerza de Entonces, roce estática para atrás. claro, entonces tiene que girar en aquel sentido. Este es el sentido del giro. Para que gire en este sentido, necesito que esa fuerza de roce que le voy a poner, que yo todavía no sé si era para adelante o para atrás, me lo haga girar al cuerpo así, en el sentido de las agujas del reloj. Fíjense que ninguna de estas tres fuerzas que yo puse acá lo hace girar al cuerpo. Ninguna hace momento respecto del centro de masa. La normal pasa por el centro de masa. El peso está aplicado en el centro de masa y la tensión estoy tirando desde el centro de masa. Entonces no me queda otra que poner una fuerza de roce que lo haga girar en aquel sentido y entonces esa fuerza de roce, como decía, no sé si era Juan Cruz o quién, va dirigida hacia atrás, efectivamente. Entonces la vamos a poner, ¿qué color la ponemos? El color naranja. Vamos a poner color naranja y la vamos a dibujar la fuerza de roce que está dirigida hacia atrás. Bueno, yo le doy cualquier, qué sé yo, más o menos. Esta va a ser una fuerza de roce. Si es rodadura perfecta, yo sé que el punto de contacto no desliza. Es decir, por ese punto de contacto decimos que pasa un eje instantáneo de rotación pura. Es como si todo el sistema, todo el cuerpo estuviese girando alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto. No está deslizando. Entonces, esta fuerza de roce, como no hay deslizamiento relativo entre el punto de contacto del cilindro con la mesa, no se está deslizando, no hay un deslizamiento relativo, entonces la fuerza de roce es estática. En rodadura perfecta, la fuerza de roce es estática. ¿Dónde está la reacción de esta fuerza de roce? La reacción de esta fuerza de roce está entonces en la mesa. Y la ponemos acá. Y le ponemos y le decimos que esta es la fuerza de roce estática prima. ¿Se entiende por qué fuerza de roce estática? Porque no hay deslizamiento relativo entre las superficies en contacto. Por eso entonces justamente es una rodadura perfecta. Bueno, ¿hay alguna otra interacción de este cuerpo con el medio ambiente que no hayamos puesto, no hayamos considerado? ¿Me está faltando algo? ¿Me escuchan o se perdió el audio? No, te escuchamos, profe. Ah, ¿me escuchan? Y falta el diagrama cuerpo libre de la otra masa. De la otra ya está completa. No hay ninguna otra interacción. Bueno. Entonces, ustedes vayan hablándome porque si no yo pienso que me desconecté y estoy hablando sola, que me ha pasado muchas veces. Bueno, entonces ahora vamos a la polea. Vamos a ver la fuerza que están actuando sobre la polea. Ya pusimos esta tensión T1'. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué hago? ¿Hago la polea o hago este cuerpito que está acá abajo? Vamos al que está acá abajo. Vamos al que está acá abajo. Este que está acá abajo está sostenido por una cuerda. Entonces vamos a ponerle, esperen, vamos a poner las tensiones y la vamos a poner de este color. Este está sostenido por la cuerda. La cuerda lo está sosteniendo y entonces a esta tensión que está acá, a esta, justamente el efecto de la cuerda, la vamos a llamar T2. Porque no le da lo mismo a este cuerpo que lo esté sosteniendo la cuerda a que no lo esté sosteniendo la cuerda. Si no lo estuviese sosteniendo la cuerda, ¿qué le pasa a este cuerpito? Y bueno, si no tuviese cuerda, se corta la cuerda acá, está cayendo en caída libre y conocemos cuál es la aceleración. La aceleración de la gravedad, es G. Pero sin embargo, la aceleración de este cuerpo no va a ser G, porque tiene una cuerda que lo está sosteniendo. Entonces vamos a ver, ¿qué otra fuerza está actuando sobre esto? El peso. Me olvidé de poner, esperen, vamos a hacer así. Vamos a volver para atrás. Vamos a sacar eso, tan feo. Vamos a poner este. Y entonces acá tengo otro peso, el peso de este cuerpo.
A este le vamos a poner peso de la masa M, qué sé yo. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra fuerza que esté actuando sobre este cuerpo? No. Ok. Entonces ahora vamos acá. Esta todavía, acá tenía la P sub M', qué sé yo. P sub M'. Ahora, tengo que poner dónde está la reacción de esta fuerza. Entonces, esta fuerza tiene la reacción acá, en este otro pedacito de cuerda, que justamente está actuando también sobre la polea. Entonces vamos a poner la reacción de esa fuerza T sub 2 y esa reacción la vamos a poner acá. Vamos a poner acá, vamos a poner de este mismo color. Y esta sería T sub 2'. Muy bien, ¿ya puse todo? ¿O me falta algo? Profe, ¿es necesario también ponerle peso a la polea y eso? ¿O ya que no estudiamos ese cuerpo, se puede Sí, omitir? pero ese cuerpo lo vamos a tener que estudiar. Van a ver que lo tenemos que estudiar, Sí, ese sí, en cuerpo. De parte alguna sí. manera, está bien. Lo que uno quiere estudiar de este cuerpo más que nada es ver el tema de la rotación del cuerpo. Pero bueno, vamos a terminar de poner todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Fíjense, vamos a ponerle el peso. Vamos a ponerle el peso de la polea que está actuando acá. Poner en el centro de masa de la polea. Entonces se me fue para el costado. Este que está acá, le vamos a poner peso polea. Peso polea. ¿Me falta alguna fuerza más? La normal. Claro, fíjense que si acá no estuviese este eje, sobre el cual está montada la polea y que la está sosteniendo, ¿qué le pasaría a la polea si yo le pongo todas estas fuerzas? ¿Hacia dónde me da la sumatoria de fuerzas? Me estaría dando, fíjense, si yo sumo este vector, el T sub 2', agarro y le sumo este vector, peso de la polea, me da un vector por acá abajo. Y a estos vectores le sumo T1', que viene por acá, me daría un vector fuerza neto que estaría dirigido hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? ¿Qué significaría? La polea estaría cayendo hacia abajo y hacia la izquierda. Pero sin embargo, ¿qué le pasa al centro de masa de la polea? El centro de masa de la polea está en reposo. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con cuerpo rígido, el movimiento de esos cuerpos rígidos está regido por las dos ecuaciones cardinales. ¿Cuáles son las ecuaciones cardinales? Son las siguientes. Vamos a ver. Ecuaciones cardinales. Ecuaciones cardinales. La primera me dice, sumatoria de fuerzas externas es igual, bueno, nosotros habíamos puesto la derivada de P total. ¿Se acuerdan qué era el P total? El momento lineal total. Este momento lineal total para el cuerpo rígido era igual a la masa total del cuerpo por la velocidad de centro de masa. Si la masa del cuerpo es constante, esto me daba igual, sale fuera de la derivada, y me queda entonces la masa, este P total era la masa total del cuerpo por la velocidad, masa total del cuerpo por la velocidad del centro de masa. Si la masa se mantiene constante, como es el caso, sale fuera de la derivada y me queda la masa total por la derivada de la velocidad del centro de masa respecto de t. Y eso no es otra cosa que la masa total por la aceleración del centro de masa del cuerpo. Vamos a este cuerpo que está acá. ¿Está acelerado el centro de masa de la polea? ¿O está siempre en el mismo lugar? ¿Cuánto vale la aceleración del centro de masa de la polea? Vale 0. Entonces la sumatoria de fuerzas externas que están aplicadas a este cuerpo tiene que ser igual a 0. Eso implica que no me queda otra que poner la presencia acá, en este cuerpo, de una fuerza en este vínculo que está acá,
que equilibre a la sumatoria de todas estas otras fuerzas y que entonces será una fuerza que vendrá por acá y que larga, grande, qué sé yo. Bueno, será esta fuerza que está por acá. ¿Se entiende eso o queda alguna duda? Vamos a llamar normal polea. ¿Se entiende o no se entiende? Ok. Y eso viene entonces de acá, de esta primera ecuación cardinal. Sumatoria de fuerzas externas igual a masa por aceleración del centro de masa. Si el centro de masa no está acelerado, y lo estoy viendo por el dibujo, y bueno, la aceleración tiene que valer 0, por lo tanto, toda la fuerza, la sumatoria de todas estas fuerzas, me tiene que dar 0. Pero, entonces dijimos que el movimiento de estos cuerpos rígidos está regido por las dos ecuaciones cardinales. Esta es la primera. Pero vamos a escribir la segunda ecuación cardinal. ¿Qué me dice la segunda ecuación cardinal? Me dice que la suma de los torques o momentos externos, o debido a las fuerzas externas que están actuando sobre el cuerpo, y puede ser respecto de un punto O puede ser respecto del centro de masa, es igual a la derivada del momento angular total respecto al centro de masa, con respecto al tiempo. Y esto es igual, en algunos casos particulares, donde está, entonces tengo que mi cuerpo entonces tiene ejes principales de inercia alrededor de los cuales el cuerpo está girando, donde tiene simetrías, como en este caso este cuerpo que tiene una simetría cilíndrica, este que está acá también, la polea, y entonces puedo expresar como esta suma de torques externos, que es esta derivada, esto es igual, el L en ese caso, es igual al momento de inercia, es I centro de masa por omega, si tiene entonces simetría, está girando alrededor de un eje de simetría. Si el momento de inercia, como en el caso de estos cuerpos rígidos, no cambia, sale fuera de la derivada, y me queda entonces, esto que está acá abajo lo vamos a borrar, imprimir, borro esto que está acá, me queda entonces, finalmente, que esto es igual, sale el I fuera de la derivada, y me queda que esto es igual a I centro de masa por alfa. Aceleración angular. Entonces dijimos, los torques que hacen, ponen a girar al cuerpo, y en este caso, entonces, estas fuerzas generan, entonces, acá la aceleración, la sumatoria de fuerzas, la aceleración del centro de masa. El movimiento de estos cuerpos está regido por estas ecuaciones cardinales. Primera y segunda ecuación cardinal, y esto me da, entonces, los 6 grados de libertad de movimiento de estos cuerpos rígidos que estoy estudiando. En particular, para la rototraslación plana que tiene este primer cuerpo que está acá, entonces nosotros, como una rototraslación plana, va a tener 3 grados de libertad. 2 de traslación en el plano XY, que es el plano de la pantalla, y 1 grado de libertad de rotación, que es alrededor de un eje Z que es perpendicular a la pantalla. Entonces, si les parece, vamos a escribir las ecuaciones de la dinámica de cada uno de estos cuerpos que están acá. Entonces vamos a expresar las ecuaciones. Yo después les dejo para que ustedes terminen de hacer las cuentas y terminen de ver qué pasa. Vamos a hacer el planteo general y después ustedes terminarán de resolver el problema. Vamos entonces a expresar las ecuaciones. Vamos a empezar por el primer cuerpo. Empezamos por este. Vamos a expresar las ecuaciones del cilindro. Para el cilindro. Por supuesto que antes de empezar a expresar las ecuaciones tengo que elegir un sistema de referencia, de coordenadas. Entonces vamos a poner, acuérdense siempre que les conviene, elegir el eje X en el sentido en el cual es la aceleración. Tiene el vector aceleración. Entonces, vamos a ver. Yo pondría acá mi eje X y así mi eje Y. En este cuerpo que está acá abajo, bueno, porque vamos a empezar a describir este. Este que está acá es el sentido que le vamos a dar de giro positivo. En este sentido de giro positivo que estoy tomando acá, mi eje Z positivo iría hacia adentro de la pantalla.
Mi eje Z positivo iría hacia adentro de la pantalla. A ver, no se preocupen si, bueno, me queda un sistema izquierdo de referencia, no pasa nada. No pasa nada. Yo definí que el sentido de giro positivo o de torque positivo es el sentido de giro de las agujas del reloj. Ahora lo vamos a ver cuando exprese las ecuaciones. Vamos al cilindro. Vamos con la primera ecuación cardinal. Sumatoria de fuerzas en X. Es igual. A ver, ¿qué fuerza tengo? T1 menos fuerza de roce estático, porque este tiene componente X negativa respecto a mi sistema de referencia. Y eso es igual a masa por aceleración del cilindro, en X. ¿Está bien esto? Ahora, fíjense si esta cuerda es inextensible. La cuerda en cada punto tiene que tener exactamente la misma aceleración. Es decir, la aceleración que tiene este cilindro tiene necesariamente que ser la misma aceleración que tiene este cuerpo. Porque la cuerda es inextensible. Y tiene que ser la misma aceleración que tenga estos puntos del borde de la polea. ¿Se entiende eso? Porque me decía el problema que la cuerda no desliza sobre el borde de la polea. Se está moviendo todo solidariamente. Es decir, que la aceleración que tiene este cuerpo es la misma aceleración que tiene cualquier punto de la cuerda y es la misma aceleración que tiene este cuerpo que está acá abajo. Sumatoria de fuerzas en I. ¿A qué es igual? Bueno, normal. Menos peso del cilindro. ¿Y a qué es igual esto? ¿Esto igual? ¿Acelera según el eje Y? ¿Tiene componente Y la aceleración? No, entonces esto es igual a 0. Y ahora vamos a ver qué pasa con esta segunda ecuación cardinal. Sumatoria de momentos o torques. Y lo vamos a hacer según un eje Z que yo definí que es hacia adentro de la pantalla. ¿Quién hace torque? Y según este eje Z. Y bueno, esta fuerza de roce estático. Recordemos que el torque de una fuerza, el torque o momento, es igual a R, vectorial la fuerza. ¿Y quién es R? R es el vector que va desde el punto, yo acá lo estoy haciendo respecto del centro de masa, del punto respecto del cual estoy calculando el torque, que en este caso es el centro de masa, hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Quién es mi R? Es este vector. Este es mi R para calcular el torque. Fíjense que en este producto vectorial, si yo ahora pongo mis 4 dedos del índice hasta el otro en el sentido de R y giro la mano en el sentido de la fuerza, el dedo gordo de la mano derecha apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Está bien? Entonces, tengo componente Z positiva y en este R vectorial F, para este caso, tengo en esa componente Z, ¿cuánto vale? Módulo de R por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo que forman entre sí estos dos vectores, en un ángulo de 90 grados, el seno vale 1. Entonces esto me queda fuerza de roce estático. El módulo de este radio, ¿cuánto vale? R grande. Y esto es igual. Ahí centro de masa. Por alfa. Ahí centro de masa por alfa. Y acá ya tengo las ecuaciones del cilindro. Son las ecuaciones del cilindro. Ahora fíjense, ¿cuántas incógnitas tengo en estas ecuaciones? Tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, acá ya la despejo esta, pero en realidad esta no me sirve para encontrar la aceleración. Es una ecuación auxiliar, pero la tengo. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 3 ecuaciones. Me está faltando información. Ahora hay una información que yo no puse acá y que hay que tener en cuenta para este cilindro. Y es la siguiente. En la rodadura perfecta vale que la aceleración del centro de masa de este cilindro, la aceleración del centro de masa del cilindro,
es igual a alfa por R. Y esta es la condición de rodadura perfecta. Ups. En 15 minutos se termina la llamada. Pero creo que llegamos bien. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe. Sí. El radio no es 2R. El radio es 2R. Exactamente, gracias, Lucía. El radio es 2R. Entonces acá donde puse R, que es el módulo de este, es 2R. Me falta un 2. Ups. 2. Y acá no vamos a borrar este. Tengo que ponerle 2R. Exactamente. Muy bien, muy atenta a la razón. 2R. Ahí está. Ahora, el momento de inercia de un cilindro se lo tienen que acordar de memoria eso. Para un cilindro o para un disco, el momento de inercia respecto al centro de masa es 1/2 de la masa por el radio cuadrado. Este que está acá sería el de la polea y para el cilindro tengo que tener en cuenta que el radio es 2R al cuadrado. Entonces va a haber cosas que se le van a simplificar. Van a haber cosas que se le van a simplificar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces fíjense que ahora ya relacioné la aceleración del centro de masa con este alfa. Puedo reescribir esto como A sobre 2R. Y bueno, se va a terminar simplificando entre este R, este que está de este lado, dividiendo, y el 2R cuadrado de este que está acá, del momento de inercia, se van a simplificar todas estas cosas. Ahora, ¿puedo poner que la fuerza de roce estático, cuidado con esto, ¿le puedo poner algún valor acá? Cuidado, porque la fuerza de roce estático, hay que calcular la fuerza de roce estático, es, en este caso, mayor estricto va a ser que 0, pero en general es mayor o igual que 0, menor o igual que mu estático por la normal. Pero cuidado, este es el valor máximo que puede tomar esta fuerza. No me van a reemplazar en esta ecuación, porque eso es el error más común que se comete cuando se resuelven estos problemas de cuerpo rígido. Ponen acá que la fuerza de roce estático es mu estático por la normal. No, hay que calcularla, hay que resolver todo el sistema de ecuaciones, si no le sobran ecuaciones. Dice, ¿para qué miércoles querés esta otra ecuación? Me sobra. Cuidado, Cuidado porque este es el máximo posible. ¿Ok? Bueno, así que esta va a haber que calcularla, no nos queda otra. Vamos a poner las ecuaciones para este otro que está acá. Cilindro. Entonces ahora vamos a ver. Con el cilindro ya terminamos. Vamos a la polea. Polea. La polea, en realidad, si yo pongo esta primera ecuación cardinal, y bueno, voy a tener que ver qué pasa con esta normal, con el peso, con esta. Tengo que descomponer en componente la normal y va a tener una componente X, una componente Y, pero en definitiva, la sumatoria de fuerzas sobre la polea me va a dar 0. Porque no está acelerado el centro de masa de la polea. Entonces, directamente sobre la polea, como para resolver este problema, no me está pidiendo qué fuerza hace el eje, se puede romper el eje que pasa por la polea, si tiene una fuerza máxima que puede resistir. No me interesa eso. Entonces directamente voy a ir a la segunda ecuación cardinal, porque quiero estudiar el movimiento de rotación de la polea. Porque tengo esta T1', esta T2' y necesito las ecuaciones, si no, no voy a poder resolver el problema. Vamos a la rotación y voy a definir para la polea un sentido de giro positivo, que es el sentido de las agujas del reloj. Y entonces, sobre la polea simplemente voy a tener que plantear la segunda ecuación cardinal. Sumatoria de torques. Según el centro de masa. ¿Y a qué es igual? Componente Z. Ahora fíjense, esta fuerza que está acá, T2, R2, vectorial. T sub 2 me da hacia adentro. Momento positivo, porque yo describí que si gira para este lado, el momento es positivo. Ahora, R1, vectorial, T1, me da con el dedo gordo para afuera de la pantalla. ¿Qué significa?
que este hace un torque positivo, pero este hace un torque negativo. ¿Cómo me queda la ecuación acá? Me queda R por T sub 2. Ya sabemos que T sub 2' tiene el mismo módulo que T sub 2. Menos componente Z negativa del torque que hace esta, R por T1. Y esto me da igual a I de la polea por el alfa. Por el alfa de esta polea. Por el alfa de esta polea, que veremos entonces. Por el alfa de esta polea. Ahora, si yo sé que la aceleración es la misma, fíjense, tangencial en la polea, que la aceleración que tiene cada punto de la cuerda, que es lo que vimos antes, entonces, ¿cómo se relacionaba en movimiento circular aceleración tangencial y alfa? A tangencial es igual a alfa por el radio de la polea. Entonces, acá puedo reemplazar esta alfa por la aceleración tangencial, que es la misma aceleración del centro de masa de este cuerpo, es la misma A, ahora dividido el radio de la polea, que es R. A es igual a alfa por R, es decir, alfa es igual a A sobre R. ¿Quién es esta A? Es la misma A que está acá. Siempre la misma A. ¿Eso se entiende? Esta que está acá es la misma A que tengo acá. Es la misma aceleración tangencial que tiene acá el borde de la polea, porque la cuerda no desliza. Y entonces tengo esto que está acá. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Profe, Sí. Dime. ¿Alguien me quería hacer no, una pregunta? que dijimos que íbamos bien. Ah, dijimos que íbamos. Bueno, si dijimos que íbamos bien, vamos a seguir porque ya nos queda poco tiempo para continuar. Y entonces ahora este cuerpo es recontra fácil, de la masa M. Este es recontra fácil y entonces lo vamos a poner. Ahora tenemos, ¿qué nos falta encontrar? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? A ver, tenemos incógnita. 1, 2, 3 la aceleración. 3, 4, esta tensión que está acá. Bueno, porque le habíamos agregado esta gracias a eso que tenemos esta otra que tenemos acá. Y ahora tenemos que ver entonces estas relaciones que están acá, porque nos estarían faltando. Acá tenemos una ecuación que considerábamos, una ecuación. Esta que está acá que me está relacionando la fuerza de roce con el alfa y a su vez la relacionamos con la aceleración. Dijimos que acá, entonces íbamos a poner esto acá. Entonces acá nos habían quedado estas dos ecuaciones y teníamos 3 incógnitas. Acá agregamos esta ecuación. Tenemos 3 ecuaciones, pero agregamos una incógnita más, que es la tensión 2. 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Para poder resolver el sistema necesitamos, si tenemos 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Y entonces vamos a traer esta que está acá, y sobre esta masa, sobre esta masa M, esto sobre este cuerpo, entonces vamos a poner las ecuaciones. Y ahora vamos a ponerle un eje, y vamos a elegir un sistema de referencia para poder poner las ecuaciones. Y acuérdense, entonces, yo les recomiendo siempre que acompañe el movimiento del cuerpo. Entonces vamos a poner un eje, que pueden llamarlo Y, pueden llamarlo X, positivo hacia abajo, porque la aceleración en este cuerpo está dirigida hacia abajo. Vamos a ponerle un eje, lo voy a llamar X. Llámenlo Y, llámenlo como quieran. Sumatoria de fuerzas en X es igual al peso del cuerpo, que era M por G. Vamos a poner P sub M para identificar, menos T sub 2, porque fíjense que según este sistema de referencia, este tiene componente X negativa, es igual a la masa por la aceleración A, que es la misma que está acá, que es la misma que esta que está acá, que la llamamos A. ¿Está bien? Bueno, y acá se terminaron las ecuaciones de la dinámica. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
ir despejando, reemplazando y encontrando la solución. A partir de acá ya pueden hacerlo totalmente solos. ¿Cómo les resultó esta resolución? Bien, no fue tan complicado. Hay otras, capaz que en el apunte son un poco más complicados. Sí. Te hago una pregunta, profe. Sí. ¿Las tensiones no son todas iguales entonces? Mira, si las tensiones fueran iguales, T1 y T2, ¿podría girar esta polea que está acá? Claro. No gira. Si yo tiro para allá con la misma fuerza con la que tiro para acá, no gira. Necesariamente tienen que ser distintas. ¿Y cuál de las dos tiene que tener un módulo más grande? T2. T2. Porque si no, fíjate, si T1 es más grande que T2, te da que gira para el otro lado. Te da un torque negativo, te lo hace girar para el otro lado la polea. Entonces, las tensiones, cuando yo tengo, y esto es importante, qué bueno que lo preguntaste, cuando tengo polea con masa, las tensiones a un lado y al otro de la cuerda son diferentes. Ahora, si la masa de la polea fuera despreciable, y eso la hace polea ideal, vamos acá. Fíjate la ecuación de la polea. Si la I de la polea, si la masa vale 0, el I, que es un medio de la masa por R cuadrado, vale 0 el momento de inercia. Entonces te queda que la sumatoria de torques, que es R por T2 menos R por T1, es igual a 0. Entonces necesariamente en una polea ideal las tensiones T1 y T2 son iguales. Pero una polea con masa son diferentes. ¿Se entiende? Nosotros lo pusimos al principio en la unidad 2, dijimos tipos de fuerzas, fuerzas transmitidas por puntales, por cuerdas, inextensibles, y después pusimos por poleas. Y le pusimos que las tensiones de un lado y del otro eran iguales. ¿De dónde sale? De acá. Si la masa de la polea es despreciable, entonces esto te da 0 y T1 es igual a T2. No sé si tienen alguna otra pregunta. Armo otro Meet para estar un ratito más. Yo después tengo otra reunión a las 10:15. Si quieren que veamos lo de energía, no sé. O lo pueden hacer solos. Profe, ¿puede ser 2 segundos para alguna que otra duda? Sí, espérate que armo otro Meet y se los paso por acá rápidamente. Así lo tienen. Iniciar una reunión ahora. Y se los comparto. No sé quién me quería preguntar algo. Profe, yo tenía mitad pregunta, por así decirlo. Sí, decime. La fuerza de roce. Sí. Siempre va a ir en contra de la aceleración. ¿O no? Mira, no necesariamente. No necesariamente. No. No, y les voy a dar un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso, borro un poquito acá y te hago un dibujito para que lo veamos. Borro esto acá porque de todas maneras lo iba a tener que borrar. Un ejemplo en el cual la fuerza de roce no se opone. Bueno, a ver, al movimiento, digamos. Vamos a ver. Claro, no. Yo hablo de la aceleración, porque al movimiento, por ejemplo, si estás subiendo, Exacto. Eso es lo que te iba a decir. Vos vas a tener la fuerza de roce igual para el mismo lado que la velocidad, por así decirlo, con la que va el objeto, pero va a ir en contra de la aceleración, porque la aceleración va a ser negativa en ese caso. Claro. Mira, hay que ver en cada problema particular. Está bien. Hay que ver en cada problema particular. No, de los problemas simples, digamos, que en general se ponen acá en los coloquios, aparece en contra de la aceleración. Aparece en contra de la aceleración, generalmente. Pero puede haber, por eso te digo que depende cómo está montado el problema, cómo es el problema que estés estudiando. Siempre depende del problema. Por eso tienen que ver
cuál es el problema y tratar de analizarlo, y recién una vez que lo analizaron, como hicimos nosotros acá, pusimos todas las otras fuerzas y al final pusimos la fuerza de roce. Dejen la fuerza de roce para el final, no la pongan al principio. Fíjense todo el resto de interacciones. Una vez que identificaron todo, recién ahí ponen la fuerza de roce. Yo, por ejemplo, para que vean el resto de los compañeros, en la cuestión de la dirección del movimiento. Si yo tengo una rampa y tengo, por ejemplo, una rueda que se está moviendo hacia arriba por la rampa, que está yendo acá, y se está moviendo hacia arriba, y tiene un movimiento de rodadura perfecta, y se está moviendo, entonces está subiendo. Si este objeto está subiendo y está rotando mientras sube, ¿cómo es la rotación del cuerpo? Y bueno, está rotando en este sentido, está rotando así. Ahora, ¿qué le va a pasar mientras sube? Y bueno, fíjense que acá que está actuando. Y bueno, tengo la fuerza normal, tengo el peso, pero si yo considero esas dos fuerzas, especialmente si considero el peso del cuerpo, ¿qué va a ser el peso del cuerpo? Y bueno, fíjense que este peso del cuerpo, de alguna manera, lo que va a hacer es que este cuerpo que está subiendo y que se está moviendo acá sobre este plano inclinado se va a ir frenando. Va a ir frenando su movimiento. Va desacelerando hasta que llega a una altura determinada y a partir de allí comienza entonces a bajar. Ahora, esta fuerza peso que está acá, ¿incide sobre el movimiento de rotación? No. No incide sobre el movimiento de rotación. No incide sobre el movimiento de rotación porque está aplicado sobre el centro de masa, no hace torque. Mismo la normal pasa por el centro de masa, no hace torque. Entonces, si la velocidad del centro de masa va disminuyendo, significa que la aceleración del centro de masa está dirigida hacia atrás. Se está moviendo hacia arriba, pero la aceleración del centro de masa es hacia atrás. La aceleración del centro de masa en este cuerpo viene así. Ahora, ¿qué le va a pasar al omega? El omega tiene que ir disminuyendo a su vez. Si el omega es en este sentido, entonces tiene que haber un alfa que sea en el sentido contrario. Tiene que haber un alfa. Si el omega es un vector hacia adentro de la pantalla, entonces el alfa tiene que ser hacia afuera, porque se tiene que ir frenando este movimiento. Para que la fuerza que está aplicada haga torque contrario a este sentido del movimiento que tengo, a este sentido de la rotación, no queda otra que poner una fuerza de roce que esté dirigida hacia adelante. En este caso, la fuerza de roce estático, porque es una rodadura perfecta, está dirigida hacia arriba. Entonces, bueno, obviamente en este caso también de vuelta, la fuerza de roce estático se opone a la aceleración del cuerpo. Lo que decías vos recién. Pero fíjense que esto tiene que hacer un momento, me tiene que dar un torque en aquel sentido, opuesto al omega. Porque si yo a la fuerza de roce la pongo para atrás, ¿qué va a hacer? Me da un alfa que hace justamente que aumente la velocidad angular. Pero la velocidad angular tiene que disminuir, estaría en una contradicción, porque el cuerpo se tiene que ir frenando a medida que está subiendo. ¿Se entiende este ejemplo o hay alguna duda? Sí, se entiende, profe. Ok. Entonces lo vamos a eliminar, vamos a plantear lo de la parte de energía para este sistema que está acá, porque a las 10:15 entro en la otra reunión. La resolución por dinámica la terminan ustedes. Acá pedía cuál es la velocidad que adquiere este cuerpo cuando descendió 60 centímetros. Y bueno, si conocen la aceleración, ¿qué aplican? Y aplican esa ecuación que habíamos visto en cinemática, que decía velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el delta X. ¿Está bien? Entonces vos conozco el delta X, que son, baja de 100 de 60 centímetros,
Conozco la aceleración porque la saqué de la dinámica, la velocidad inicial era 0, y entonces encuentro la velocidad final. La saco de acá. Simple, simple, simple. Listo. Terminó esa primera parte del problema. ¿Cómo resuelvo este problema por energía? Bueno, la resolución de este problema por energía es la siguiente. Yo acá tengo, actuando sobre este sistema, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. ¿Yo qué conozco? Y bueno, a mí me dice el teorema del trabajo y la energía cinética. Yo sé que el trabajo total para un sistema de partículas es igual a la variación de energía. Ay, perdón, toqué un coso del lapicito que no tenía que tocar. Es igual a la variación de la energía cinética total de mi sistema. Este es el teorema del trabajo y la energía cinética. A su vez, este trabajo total para sistema de partículas se descomponía en trabajo de fuerzas internas y trabajo de fuerzas externas. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a ver en este sistema de partículas. Fíjense, en este sistema yo tengo que está compuesto por esta esfera, está compuesto por esta cuerda, polea y este cuerpo que está acá abajo. Si yo tengo que definir fuerzas internas en este sistema que está montado acá, y bueno, las fuerzas internas, ¿qué serían? De interacción entre los cuerpos que forman mi sistema. Y en este caso serían estas tensiones. La tensión acá de la cuerda T1, T1', T2 y T2', y estas son fuerzas internas que forman parte de mi sistema. Ahora, fíjense qué pasa con el trabajo de estas fuerzas. El trabajo que hace la tensión sobre este cuerpo, fíjense que, ¿cuánto vale el trabajo? Y bueno, vamos a ver. Fuerza por desplazamiento. Tomemos un punto cualquiera de la cuerda. Si ese punto se desplaza a una cierta distancia, entonces esa fuerza está haciendo un trabajo, que es el producto escalar entre esa fuerza, que es una fuerza constante, en este caso la tensión, por ese desplazamiento que sufre el objeto. Fíjense que en este caso, en este pedacito que va para allá, entonces, el trabajo que hace la tensión sobre este pedacito de cuerda es un trabajo positivo. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo que hace la tensión acá, sobre este pedacito de la polea? El trabajo que hace la tensión, si ahora lo pienso sobre un pedacito de cuerda, la tensión T1' apunta hacia la izquierda. Ahora, el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Qué pasa con el trabajo que hace sobre este otro pedacito de cuerda, esta tensión T1'? Es un trabajo negativo. Yo puedo pensarlo también sobre la polea, como un trabajo debido al torque. Mírenlo en los libros. El trabajo debido al torque está en el Sears, está en la parte de un carrusel. Yo puedo definir el trabajo debido al torque como la integral del torque multiplicado por el desplazamiento angular. En este caso, si yo calculo el trabajo debido al torque de esta tensión T' sobre la polea, van a ver que les queda exactamente igual al trabajo que hace positivo esta T1, pero sin embargo este tiene un signo negativo. Igual en módulo, pero el signo de este trabajo es negativo. Es fácil verlo cuando yo tomo un pedacito de la cuerda. Si le pongo un pedacito de la cuerda acá y digo, bueno, en este pedacito de la cuerda y dibujo la T1' en ese sentido, pero el desplazamiento ahora es hacia allá, entonces, ¿qué tengo? El coseno, acuérdense que es un producto escalar, es el módulo de la fuerza de T1 por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre sí. Y en este caso el coseno del ángulo es 180 grados, el ángulo es 180 grados y el coseno vale -1. Es decir, el trabajo total, que es el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas, en este caso el trabajo de estas fuerzas internas se va a anular. El trabajo de T1 y de T1' sumado se hace 0. El trabajo de T2
que es positivo, y el trabajo, de T2', que es positivo, y el trabajo de T2, fíjense, T2, ¿qué pasa? Está dirigida hacia arriba, pero el desplazamiento ¿hacia dónde es? Hacia abajo. Entonces esta fuerza hace un trabajo negativo. El trabajo total, entonces se me cancela, el de T2 es negativo, el de T2' es positivo, se me cancelan el trabajo de las no conservativas, que están acá internas, y me queda entonces que el trabajo total lo vamos a expresar. El trabajo de T1, más el trabajo de T1', más el trabajo de T2, más el trabajo de T2', más el trabajo de la fuerza de roce estático, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, de este peso que está acá, trabajo del peso del cilindro, más, borro el resto, borro esto, vamos a seguir abajo, más el, ya dije peso cilindro, más el trabajo del peso de la polea, más el trabajo de la normal de la polea, más el trabajo del peso de la masa, es igual a la variación de la energía cinética de todo este sistema. Ahora dijimos que el de T1 con el de T1' son iguales y opuestos, entonces se cancelan este con este. El de T2 con T2' son iguales y opuestos, se cancelan estos dos. El trabajo de la fuerza de roce estático, en una rodadura perfecta donde aparece esta fuerza de roce estático, es igual a 0, porque no hay un desplazamiento del punto de contacto. Si el punto de contacto no se desplaza por acción de esta fuerza, entonces el trabajo que hace la fuerza es igual a 0 porque el desplazamiento del punto vale 0. Entonces el trabajo de la fuerza de roce estático es igual a 0. ¿Hace trabajo la normal? No, no hace trabajo. Si el desplazamiento de este cuerpo es para allá y la normal es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo de la normal vale 0. El trabajo de la fuerza del peso del cilindro. ¿Hace trabajo el peso del cilindro? No, es perpendicular al desplazamiento. Este tampoco hace trabajo. ¿En la polea hace trabajo el peso? No. ¿Por qué? Si no se desplaza el centro de masa de la polea. Es 0. ¿La normal de la polea hace trabajo? No, no hace trabajo. Es 0. Ahora, el peso acá, ¿hace trabajo esta fuerza peso? Si yo tengo un desplazamiento que va de acá para acá, 60 centímetros. ¿Hace trabajo esta fuerza? Sí. Sí. Sí hace trabajo. Este peso sí hace trabajo. Fíjense, usted tiene que observar cuándo hace trabajo el peso. Y bueno, cambió el nivel. Esta era la posición inicial y ahora tengo que estar en esta posición final. ¿Cambió de altura? Sí, cambió de altura. Entonces hay un trabajo de peso. ¿Este cambió de altura el cilindro que estaba acá arriba? No, está siempre al mismo nivel. No hizo trabajo el peso. ¿Se entiende esto? ¿Y cuánto vale el trabajo del peso? El trabajo del peso, nosotros lo definimos como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Recuerdan que el trabajo del peso era menos la variación de la energía potencial gravitatoria? Y eso es igual, entonces fíjense, este se me fue con este, todo esto se me fue y me quedó solamente este término, menos la variación de la energía potencial gravitatoria de este cuerpo, es igual a la variación de energía cinética de todo el sistema. Y bueno, nada, ya que tengo que resolver esto. ¿Y esta variación de energía cinética qué es? La energía cinética final menos
la energía cinética inicial. ¿Y cuánto vale la energía cinética inicial si todo partía del reposo? Y la energía cinética inicial era igual a 0. Porque todo parte del reposo. ¿Y qué es la energía cinética? Y tiene que ver con el movimiento. Si la velocidad vale 0, velocidad angular o velocidad traslacional del centro de masa, entonces la energía cinética inicial vale 0. Y entonces me queda esto que está acá. ¿Se animan a hacerlo solos o planteamos cómo se escribe la energía cinética final de este sistema? ¿Lo hacemos? ¿Qué pasa con esta variación de la energía potencial gravitatoria? Bueno, entonces tengo que definir dónde vale 0 la energía potencial gravitatoria. Y vamos a poner un nivel de referencia. ¿Se acuerdan que la energía potencial yo tengo que definir dónde tengo el 0 de la energía potencial? Entonces vamos a poner el 0 de la energía potencial acá abajo, cuando ya llegó a los 60 centímetros abajo. Entonces acá pongo el nivel energía potencial gravitatoria igual a 0. Entonces fíjense que en este problema yo tengo que la energía potencial gravitatoria final vale 0. Vamos desde acá. Esto es igual a menos. Fíjense, este menos yo lo puedo pasar sumando al otro miembro. Si yo hago eso, si yo este que está restando acá lo paso sumando, me queda que 0 es igual a variación de energía cinética. Esperen que me salió medio feo esa variación. Igual a variación de energía cinética más, este que está restando pasa sumando, la variación de energía potencial gravitatoria. ¿De quién? De este cuerpo que está acá. Es decir, si la variación de esto total es igual a 0 y se me anularon los trabajos de todas las fuerzas no conservativas, ¿cuáles son las no conservativas? La fuerza de roce y las tensiones. Esas son fuerzas no conservativas. Pero fíjense que las tensiones hacen trabajo. Sí, hace trabajo la T1, pero se cancela con la T1'. Es decir, en definitiva, se me cancelaron todos esos trabajos de las fuerzas no conservativas y me queda que la energía mecánica total de este sistema se conserva. La energía mecánica total es constante. Entonces, vamos a ver la energía mecánica inicial. Fíjense que lo único que tengo inicial es energía potencial gravitatoria, porque la energía cinética valía 0. Entonces, la inicial, que es igual a energía cinética inicial más energía potencial gravitatoria inicial, es igual, que solamente dijimos, consideramos la de este cuerpito, esta vale 0, más, y bueno, acá tengo el nivel de referencia. ¿Y acá qué altura está? Y bueno, está a esta altura que este delta R, que la vamos a llamar una altura H. Vamos a llamar la altura H. Es igual a M por G por H. Energía mecánica final es energía cinética final más energía potencial gravitatoria final. ¿Qué cuánto vale esta? Esta dijimos que pusimos el nivel de referencia acá abajo. Esta es igual a 0. ¿Cuánto vale la energía cinética final? Y bueno, la energía cinética final, ahora vamos a tener, que es igual a la energía cinética del cilindro más la energía cinética final de la polea más la energía cinética final de la masa M, de este cuerpo. Este cuerpo solamente se traslada. Ahora, estos que estaban acá arriba, este que está acá arriba, se traslada, pero a su vez tiene una energía cinética rotacional. Entonces este tiene energía cinética rotacional y traslacional. Este tiene, la polea solamente energía cinética rotacional y este solo traslacional. ¿Cómo me queda esta cuenta? Y bueno, vamos a ver acá.
como la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la final, me queda lo siguiente, que M por G por H tiene que ser igual. Energía cinética final del cilindro. Tenía una masa, es 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, energía cinética traslacional del cilindro, más 1/2 de I del cilindro respecto del centro de masa por omega cuadrado. Esta que está acá, esto que acabo de escribir, es este término, energía cinética del cilindro. Más, vamos a la energía cinética de la polea. La de la polea la vamos a poner con rojo. ¿Se traslada la polea? No, no se traslada. Solamente tiene un movimiento rotacional. Acá, en esta tendríamos que poner el omega del cilindro. Vamos a la polea. La dijimos que la ponemos en rojo. 1/2 de I de la polea por el omega de la polea elevado al cuadrado. Porque tiene movimiento, sí, de rotación, entonces tiene energía cinética. Y ahora vamos a poner la del cuerpito que está cayendo, la vamos a poner de color verde, esta otra energía cinética, que es solamente traslacional. Como todo tenía la misma masa, 1/2 de la masa por la velocidad de este cuerpo, que es la misma velocidad del centro de masa del cilindro, por eso le pongo la misma velocidad. ¿Se acuerdan que la cuerda, todo se está moviendo con la misma velocidad? Elevada al cuadrado. Ahora, en esta ecuación tengo el H, lo conozco, estos son datos del problema, tic, lo conozco. Ahora, fíjense que en esta ecuación, ¿qué me aparece? B del centro de masa, el mismo que está acá atrás, pero me parece omega del cilindro y omega de la polea, elevado al cuadrado. Es decir, que tengo una sola ecuación con 3 incógnitas. Velocidad del centro de masa, velocidad angular del cilindro y velocidad angular de la polea. Ahora, tengo que hacer algo para resolver esta cuestión, porque si no, ¿cómo hago para solucionarlo? Ahora tengo que tener en cuenta lo siguiente. Como es una rodadura perfecta, la velocidad con la que se mueve el centro de masa está relacionada con la velocidad angular del cilindro. ¿Cómo está relacionada con el omega del cilindro? Está relacionada con el omega del cilindro a través de la siguiente ecuación. Velocidad de centro de masa es igual a omega del cilindro multiplicado por el radio del cilindro, que en este caso es 2R grande. Gracias a Lucía que me corrigió antes. 2R grande. Entonces fíjense que ya relacioné en la ecuación que está abajo velocidad del centro de masa con este omega del cilindro. ¿Qué pasa con el caso de la polea? En el caso de la polea, que dijimos que la cuerda no desliza, fíjense que en un instante dado todos los puntos de la cuerda tienen la misma velocidad. Y a su vez tienen la misma velocidad tangencial de la polea. La velocidad en cada punto del borde de la polea, ¿cuánto vale? Y bueno, la velocidad está relacionada con la velocidad angular del movimiento. Esa velocidad tangencial, que no es otra cosa que la velocidad de centro de masa, porque la cuerda, cada cuerpo se mueve todo, esto, el cilindro y el cuerpo que está colgando se mueve todo a la misma velocidad, que es la misma velocidad que tiene la cuerda en cada punto y es la misma velocidad del borde de la polea, de lo que vimos en movimiento circular. Entonces esta velocidad del borde, que es B centro de masa, es igual a ¿qué? Al omega de la polea por el radio de la polea. ¿Se entiende eso? ¿O quedó alguna duda con eso? Ya me fui a la miércoles de la otra reunión, me van a matar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo reemplazo acá en el omega del cilindro? ¿Cuánto vale el omega del cilindro? B centro de masa. Tengo que reemplazarlo. Sobre el radio del cilindro, que era 2R grande.
Esto obviamente va elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el omega de la polea? B centro de masa sobre el radio de la polea. Y ahí ya me queda una sola ecuación con una incógnita. Y acá terminó la resolución y tienen que encontrar la misma velocidad. Cuando cayó estos 60 centímetros, esta altura h son 60 centímetros. Y entonces ahí despejan cuánto vale la velocidad del centro de masa en ese instante. Y tiene que darle lo mismo que encontraron por dinámica. Y acá se terminó el problema resuelto por energía y por dinámica. ¿Tienen alguna duda? Una consulta. Sí. ¿La energía potencial gravitatoria solamente tiene el bloque que cae? ¿La polea del cilindro no tiene? Mira. Los otros tienen energía potencial. Obviamente. ¿Pero qué pasa? No cambia. No cambia, porque yo definí la energía potencial cero acá abajo. Suponete que yo trazo una línea y digo, acá es la energía potencial cero. ¿Tiene energía potencial la polea? Tiene energía potencial. Pero la inicial y la final es la misma. No hay variación en esa energía potencial. ¿La pongo en el problema? ¿Vos la querés poner acá, energía potencial gravitatoria inicial? Sí, ponela si querés. ¿Cuánto vale? M por G por la altura, tanto, que es el nivel ese que tiene inicial. Ahora, cuando escribas la energía mecánica total final, tenés que ponerla de vuelta. ¿Tiene energía potencial final? Sí, la tiene. ¿Cuánto vale? Lo mismo. Se te cancela la inicial con la final. ¿La podés poner? Sí, ponela. Pero después se te va. ¿Podés no ponerla? Claro, directamente no la pones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno pone cosas, para tratar de hacerlo más completo, ¿sabes qué? Capaz que metiste la pata en algo y dije, oh, energía potencial. Y la entran a calcular y terminás metiendo la pata en la resolución del problema. Todo lo que puedan simplificar de antemano, lo simplifican. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta que el trabajo de la tensión, ¿hace trabajo la tensión sobre este cuerpo que está acá abajo? Sobre esta masa, ¿hace trabajo la tensión si yo aíslo esta masa? Sí, hace trabajo la tensión. ¿Y cuánto vale el trabajo de la tensión sobre esta masa? Es negativo. Ahora, si yo miro el sistema completo, y se me fue con el trabajo que hacía la tensión sobre la polea de allá arriba. ¿Se dan cuenta? Sobre el sistema como un todo, la energía mecánica total se conserva. Ahora, si yo miro la energía mecánica total en este cuerpo, aíslo esta masa que está colgando, este bloquecito, y bueno, ¿qué pasó acá en este caso? Y la tensión hace trabajo. ¿Se conserva la energía mecánica total? No, porque hay un trabajo de una fuerza no conservativa. Listo, gracias. ¿Está, Lucy? No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Yo quería preguntar, profe, si más o menos los coloquios tenían este tipo de complejidad. Mira, hay coloquios que tienen esta misma complejidad, coloquios que son más complejos, coloquios... Depende cómo te toca el problema. Ahora, ¿qué te quiero decir? Si ustedes estudiaron, hicieron todos los problemas resueltos del libro, resuelvan todos los problemas que ya están resueltos en el libro, porque se suelen tomar esos problemas y después la pifian. Si ya están resueltos. El del yo-yo está resuelto por energía y por dinámica. ¿Tenés problemas resueltos? Estudien todos los problemas resueltos del libro. Resuelvan los coloquios que tienen subido al campus. Bueno, todo eso, la complejidad que les surge de esos problemas va a ser el tipo de complejidad que les va a surgir en los coloquios que tengan que resolver. Si ya hicieron esos problemas, ya van a tener un 80% del coloquio sabido. ¿Estamos? Pero cuidado, ¿cuáles son las atenciones que tienen que poner? La fuerza de roce estático la calculo. No pongo que es mu estático por la normal. Eso solo si es el valor máximo que puede tomar esa fuerza. ¿Está? Cuidado, cuidado, precaución con ese tipo de cosas. Va subiendo la pendiente y se tiene que ir frenando el movimiento y bueno, tengo que tener cuidado para dónde pongo la fuerza que hace el torque. Cuidado porque puedo tener una cuerda que está tirando para arriba, cuidado porque puedo tener... ¿Qué es lo último que pongo cuando hago el diagrama de cuerpo libre? Las fuerzas de roce. Es la última que voy a dibujar. Y bueno, cuidado con estas cuestiones. ¿Cuándo se conserva la energía? ¿Cómo planteo las ecuaciones?
Siempre tengo que exponer el nivel de referencia cuando voy a calcular la variación de energía potencial. Bueno, ese tipo de cosas, esas precauciones. ¿Estamos? Oye, profe. Así que, bueno, chicos, me voy porque ya me están escribiendo que están en la otra reunión. Todo eso. Sí, sábetelo. Sábetelo porque, por ejemplo, como en este coloquio, viste que aparece la parte de momento angular. ¿Cómo calcular el momento angular? Plantéenlo para este problema. Respecto del eje de la polea. En ese caso vas a tener que plantear, entonces, que el L sub O es igual a la suma del momento angular orbital más el momento angular de spin. Traten de hacerlo para este problema y me muestran qué es lo que les dio. Pero sí, estudia la teoría. Obviamente que ¿cómo es el tema? ¿Cómo evalúo? Si no pasaron el problema resuelto por dinámica y por energía, por más que hayan hecho excelente la teoría, no pasan el coloquio. ¿Ok? Así que métanle a aprenderse, practiquen muchos coloquios, especialmente la parte de los problemas. Después, obviamente, la teoría te va a definir la nota, porque una vez que vos resolviste el problema, yo te voy a tomar el coloquio oral y te voy a decir, bueno, ¿y por qué planteaste que el torque es esto? ¿Cómo se define torque? ¿Cómo calculas el torque? A ver, haceme la regla de la mano derecha. ¿Por qué pusiste que era positivo acá y negativo acá? Entonces, vamos a entrar parte por parte. Si vos no sabés cómo se define torque y vos resolviste todo el problema y no sabías la definición de torque, vuelta de nuevo a rendir la semana siguiente. Es decir, la teoría es importantísima, porque te da lo conceptual de lo que vos estás aplicando. Porque uno mecánicamente puede decir, bueno, a ver, lo pongo, pero ¿lo entendiste o no lo entendiste a esto? Leíste 20.000 coloquios diferentes, te tocó la casualidad que era uno de tantos que resolviste lo hiciste. Bueno, nada. ¿Entendés lo que te digo? Tienes que saber de dónde sale cada cosa. Ponele un tester a cada parte de tu problema y decir, ¿por qué hice esto acá? Eso es lo que yo te voy a tomar en el coloquio oral. ¿Estamos? Listo, profe.